Estoy aquí hablando para ver si la prueba de sonido es exitosa. Esta es mi voz un poco velada, pero puedo comer un caramelito de eucaliptus y mejorará exponencialmente. Todas las cosas siempre se ven de manera distinta que de fuera. Entre el fuera y el adentro hay un abismo del cual hablaremos, por cierto, en la charla. ¿Alcanza? Sigo. Sí. El afuera es infinito, pero el adentro también lo es. Sí. Todo depende de la voz que le pongas para hablar del adentro y del afuera. ¿Tú vas a hablar, entre otras cosas, o nosotros lo... No, yo estoy haciendo una prueba de sonido. ¿Qué es lo que vas a presentar ahora aquí en la gleba? El Zen como discurso y como práctica. Vale. O sea, como práctica y como lenguaje. Sí. Zen y Zazen. Zen y Zazen, o sea, el Zen y la experiencia Zazen de estar sentado. Sí, la práctica, exacto. La práctica de meditar, exacto, de respirar y seguro que va a salir en tu charla y en el coloquio. Pero te quiero preguntar ahora ya. Tú hablas en tu web de el Zen comparándolo a un círculo hecho a mano incompleto, no cerrado del todo. El Enso. El Enso, E-N-S-O, sí, no es un símbolo, es un signo caligráfico. Sí. Y es un objeto de práctica para los artistas plásticos japoneses desde toda la vida, sí, puesto que dos Ensos es muy difícil que se repitan. Vale, nunca son iguales. Nunca son iguales. Tengo un amigo, pintor, que es el que pintó ese Enso que elegí, que tiene un cuadro en el cual hizo durante un año un ejercicio diario de composición de un Enso. Nada más variado, nada más heterogéneo que sus intentos de repetir lo mismo. Sí. Nuestra vida es un Enso. Por un lado no cierra y por otro lado no se repite. Sí. Vale. ¿Tendría que haber alguna conexión, que no sé si saldrá también en tu charla, el budismo con el taoísmo? No. Yo la cuestión... Si me preguntan yo respondo amablemente, sí. Pero el Zen no tiene con el budismo una relación como tiene con el yoga, con la sabiduría tibetana, con el Confucio y con el shintoísmo de Japón. Sí. O sea, mucha cosa. Sí. Como pasa con muchas tradiciones de pensamiento y de práctica occidentales que son mixtas, que son mestizas. Entonces el budismo no se niega, pero de alguna forma el Zen evita la exclusividad de la compañía del budismo. Cosa que el budismo siempre ha preferido que fuera la inversa, sí, puesto que históricamente en Japón el budismo le ha convenido muchísimo dotarse mediante el Zen de una herramienta de la que carece, sí, que es una práctica meditativa. Sí. Y el budismo, tú dices que va desde el dolor a la felicidad o nirvana. El budismo, bueno, no lo dices tú, pero lo mencionas Bien. En tu página, bueno, lo mencionas. Sí. Y entonces el Zazen no va por ahí exactamente. Sí, va por ahí, pero el Zen. Sí, el Zen es, a ver, así como en el principio fue el verbo, en sí, el principio fue la ignorancia, sí, fue la angustia y fue el dolor. Sí. Si queremos buscar un origen de lo que es la experiencia de vida de una persona común, siempre la encontramos en eso que en sánscrito se llama avidya, y que con otra palabra sánscrita también hace su par perfecto, que es dukkha, que es el dolor como angustia, sí, como quebranto. Sí. Ese es el punto de partida. Sí. Eso es lo que nos lleva a querer modificar algo profundo de nuestra persona, y utilizamos una herramienta que se llama Zazen, sí, para esos fines. Que es una experiencia, sobre todo. Que provoca una experiencia, que conlleva una experiencia, que está en la base de una experiencia que se va produciendo. Sí. De ampliación de la conciencia.
De ampliación de la conciencia, si por ampliación de la conciencia se entiende una plena utilización de la conciencia tal como existe, sin salir fuera de los parámetros de la normalidad comprobable neurológicamente. Vale decir que no hay éxtasis psicodélico, no hay y una iluminación, espectacular. Hay un error craso de traducción de la palabra satori, que en realidad es satoru, que es un verbo que quiere decir comprender. Comprender. Es un comprender ampliamente, comprender. Sí, no racionalmente, sino comprender, como se diría en la tradición occidental. Se podría decir aprender también, aprender la realidad para entenderla mejor, sentirla desde dentro. Sí, todas esas cosas se pueden decir, pero una de las cosas que ocurre con el Zen es que no se va a pelear por un término, sí. Y entonces sin que sea indiferente a la precisión terminológica, entiende que el lenguaje está portado por personas que tienen culturas, niveles de lengua y comprensiones distintas, sí, con lo cual no va a ser una querella terminológica por un término o por otro. Sí. Pero el término comprender o aclarar, el Zen no ilumina de la oscuridad a la luz. Eso es un disparate, no lo sé en qué humanidad eso entra. Sí, no me consta de haberlo visto. No es posible. No, además no se ve bueno, ¿y qué va a pasar? Y después me iluminé como una cerilla y entonces, sí. ¿Cómo sigue esto en mi vida? Me quemé. Eso es lo que le pasa a muchos que buscan una iluminación súbita. Claro. Y ha sido uno de los debates y gran problema de mucha gente que está un poco en estos caminos, ¿no? Sí, o sea, depende de qué te invitan. El Zazen, tal como lo entiendo y lo practico y lo intento animarlo y estimularlo, es una práctica, vale decir un aprendizaje, o sea, algo que se desarrolla en el tiempo y cuyos resultados se van viendo porque, por tanto es una experiencia también muy personal en este aspecto. Singulariza al extremo. Vale. El Zen quiere gente singular, no es individualista para nada, es solidario, no individualista, pero es personal, muy singular. En cada ser humano se daria... Per què no em parles en català? I no hi ha problema, el que vulguis. Sí. No, però no hi ha problema, podem canviar de llengua, no hi ha problema. No, això que cada persona tendría la seva experiencia singular, irrepetible. No sé si irrepetible, pero en todo caso singular, pero al mismo tiempo convalidable en lo que puede ser, por ejemplo, un grupo de práctica. Yo tengo un grupo de práctica desde hace 5 o 6 años y las personas se van descubriendo cada vez más distintas unas de otras, ¿no? Y cada vez más ligadas a lo que es la comunidad de experiencia que cada uno puede trazar y verificar en los otros. Y en ese sentido la práctica es un aspecto importante y la práctica en grupo tiene su... ¿Tú practicas, estás diciendo, desde hace años? Sí, hace como 20 años. 20 sí. años. ¿Y lo iniciaste en tu experiencia en Japón? Sí. ¿Con maestros japoneses? Sí, o sea, yo diría para que también hay un asunto, mi referente es el abad Harada, abad del monasterio de Hoshinji, que es uno de los 6 grandes monasterios del Zen Soto en Japón. En Japón, Soto, sí. Él ha sido director de formación de la rama Soto, o sea que no es un anarquista del cual yo pudiera salir, sino que realmente ha estado en el centro y en el corazón de lo que es la formación de los monjes. Uh-huh. Entonces, pero él considera que decir maestro ya en la tradición de Dogen ya supone plantear una discusión. Claro. Porque, como dice Dogen, que es el referente histórico, siglo XIII, siglo XIII. Sí. El Zazen es el maestro, dice. Vale, la práctica. El que enseña es el Zen, te dice mirándote a los ojos, y no me vengas a que te saque de las castañas, del fuego tus castañas existenciales. O sea, vale, búscalo. Yo te ayudo. Sí.
yo te ayudo, pero sí. Tú lo buscas. Vale. Y si no lo buscas, no tiene sentido. Entonces la búsqueda es una búsqueda en realidad de un maestro interior, digámoslo así, o no utilizamos la palabra interior, de un ser interior más profundo. Claro, de un ser más personal, sí. Es interesante porque si uno analiza a fondo qué significa la profundidad, es una dimensión que se da en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo, profundidad hacia adelante. Expansión. Es expansión. Expansión ya me gusta más. Expansión de conciencia. ¿Qué pasa? Expansión de la persona en su cuerpo, en su mente y en sus emociones. Globalmente. Que podemos considerar la conciencia para darnos un término con el que podamos conversar, porque no se trata de discutir de términos. Entonces, no. conciencia. Estamos preguntando porque somos ignorantes y queremos comunicarlo. Nosotros, los que estamos detrás de la cámara. Sí, pero el que está delante de la cámara declara cada semana con su grupo de práctica, recuerda hasta qué punto es importante para poder aprender no saber. Claro. Y esto el pensamiento occidental lo dice a través de Foucault mucho. El problema de aprender es que uno ya sabe. Vale. Y del Zen hay mucha gente que llega sabiendo. Y de Oriente está lleno de gente que sabe. Que sabe, pero entonces, racionalmente. Si yo digo que ignoro, que estoy aprendiendo, parece que es una coquetería. Vale, pero no lo es. Es la actitud básica para poder... Es la comprobación realista de la experiencia. Vale, muy bien. Muchísimas gracias porque nos dicen que has de empezar ya y te hemos absorbido aquí unos minutos. Súper amable, muy amable. Gracias.